y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Cuántas hermanas hay aquí? ¿Cuántas mujeres hay aquí? A ver, solo mujeres, digan aquí. Grande y fuerte. Es el tiempo de los hombres. Grande y fuerte. Todos juntos, todos juntos. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí, es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve.
milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Tu espíritu es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Hola, ¿qué tal amigos y familia de Iglesia Restauración? Les doy muchas gracias por darnos entrada a su hogar para poder compartir más una sesión de su presencia en casa. Recuerden que estamos hablando sobre la comunión con Dios, construyendo nuestra comunión con Dios. En esta ocasión vamos con la tercera columna, que es la obediencia. Las otras dos anteriores, la primera fue la oración, la segunda fue la meditación de las Escrituras y esta es la tercera, que es la obediencia. Es la que más me gusta porque sin duda alguna es la que nos caracteriza como hijos de Dios. Y yo quisiera que empecemos. El ABC del reino de los cielos no comienza con el ABCDE, sino el ABC del reino de los cielos empieza con el OBDC. Algo que nos caracteriza o nos debe caracterizar como hijos de Dios no son los cantos que cantamos que hablan de Cristo, no son la Biblia que tenemos bajo el brazo, no es la iglesia o el lugar en donde nos congregamos, sino que lo que nos caracteriza realmente como hijos de Dios es la obediencia, que somos personas obedientes, ¿verdad? Antes éramos hijos de desobediencia, antes éramos hijos de rebelión. Yo quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 2, en el verso 1, y quiero que mires lo que dice. En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Antes éramos eso tú y yo, éramos hijos de desobediencia. Antes éramos parte de la rebelión satánica. Tan parte éramos que se nos consideraba hijos de desobediencia. Es algo muy fuerte, éramos parte de esa rebelión. Recuerda que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo y pues fueron expulsados, fueron destronados, fueron quitados de ahí. Y ahora nosotros también estábamos siendo parte de esa rebelión, estábamos influenciados por espíritus inmundos, que son estos mismos ángeles caídos, y éramos hijos de desobediencia. ¡Qué fuerte! Éramos parte de esa rebelión antes. Antes éramos eso, ¿verdad? El viejo hombre, quien es este hijo de desobediencia, el viejo hombre que es influenciado por estas corrientes espirituales de maldad, no es un hombre colectivo, no es individual. Cuando la Biblia habla del viejo hombre, está hablando del viejo Adán, que es colectivo, así como el cuerpo de Cristo es un solo cuerpo, pero es colectivo, es decir, está conformado por distintas personas, por multitud de miembros, pero es un solo cuerpo. Así también el viejo hombre es conformado por distintos individuos, por muchas personas que aún han venido a los pies del Señor Jesús. El viejo hombre es colectivo y nosotros éramos parte de ese viejo hombre que tiene que ver con la naturaleza caída de Adán, ¿verdad? Sin embargo, ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas y la nueva criatura sí es individual. Y esa nueva criatura ha sido hecha partícipe de la naturaleza divina. Hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo, que es colectivo, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque antes éramos parte de esa desobediencia y ahora somos parte del cuerpo de Cristo que responde a la obediencia, que somos hijos obedientes. Ese es el rasgo principal de un hijo de Dios, la obediencia. Mira el que está a tu lado si tiene cara de obediente o si tiene cara de hijo de desobediencia, ¿verdad? Muy bien. En Adán tenemos marcada a fuego esa desobediencia. En el viejo hombre tenemos marcada a fuego esa desobediencia, ¿verdad? Incluso durante nuestra infancia manifestamos la raíz de rebelión
en nuestros miembros. Si tú observas a un niño ni siquiera tiene que aprender a desobedecer, ya lo trae. Un niño no tiene que aprender a ser egoísta, un niño no tiene que aprender a ser rebelde, ya está en sus miembros. Algunos dicen que es por imitación, pero es una situación de naturaleza, es un instinto que está corrompido, que está marcado a fuego con la rebelión, ¿verdad? Nosotros somos por naturaleza, cuando nacemos somos rebeldes, no nos gusta estar sujetos a una autoridad, constantemente incluso los niños están desafiando a la autoridad de sus padres y de eso no lo aprenden, ya ellos nacen, nosotros nacemos así, ¿verdad? Ahora, pero en Cristo Jesús se invierte la dirección que antes llevábamos, ya ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Y estamos siendo perfeccionados a través de la obediencia de la palabra de Dios para parecernos cada día más al que nos creó. Antes nos parecíamos a Adán en todo, después del pecado obviamente, nos parecíamos a Adán en todo, primero en cuanto él desobedeció, nosotros también éramos desobedientes. Antes Adán era independiente ahora de Dios, nosotros también tendíamos a la independencia de Dios. Antes nosotros había soberbia en nuestro corazón, antes en nosotros había mentira, había engaño, pero ahora se revierte el asunto y ahora caminamos en la verdad, ahora caminamos en obediencia y ahora somos hijos de Dios y ese rasgo lo estamos manifestando conforme nosotros vayamos disponiendo nuestro corazón y nos vayamos rindiendo al Señor todos los días de nuestra vida. Muy bien. Ahora, yo creo que a través de la obediencia de la palabra vamos manifestando esa naturaleza que ya está en nosotros, que ya está en nuestro corazón. Recuerda que la comunión con Dios tiene que ver no solamente con la relación bilateral que tenemos con Él, ni la comunión íntima que tanto nosotros, y que incluso en la palabra dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará revelar su pacto, sino que la comunión, aparte de todo esto, tiene que ver con ser uno con el Señor, tiene que ver con ser una sola cosa con Él. El que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y es a través de la obediencia que vamos manifestando lo que ya somos en Cristo Jesús, lo que ya somos en Él. Ahora yo quiero ya empezar a adentrarme un poquito más profundo en este tema que es la obediencia. Hay muchos temas, hay muchas predicaciones, muchas enseñanzas que hablan sobre la obediencia. Creo que es una de las primeras cosas que se nos enseña en la vida cristiana, porque así como la oración y como es la lectura y la meditación de la palabra de Dios, la obediencia es fundamental para nuestro desarrollo cristiano, o mejor dicho, para nuestro desarrollo como hijos de Dios, ¿verdad? Quiero leerte estas líneas. Dice: Dios está más estrechamente atento a quien más le obedece, y se manifiesta más en los que le obedecen y guardan su palabra. Pues quien más le obedece denota que le cree. Esto parece un poquito elitista de parte de Dios, parece un poquito excluyente, pero es una realidad. Dios está más atento a la oración de aquellas personas que están más dispuestos a obedecerle a Él. ¿Dónde está esto en la Escritura? Vaya conmigo, por favor, a Juan capítulo 14, en el verso 20. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 20 al 23, dice así. Desde el 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Te das cuenta que la obediencia, el guardar su palabra, que es igual a obediencia, tiene que ver con el grado de manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas? Fíjate cómo no dice que yo estaré con Él, sino que dice que yo me manifestaré a Él, porque todo creyente ha recibido la presencia de Dios en su espíritu, ha recibido la presencia de Dios en Él. Todo creyente es así, pero la manifestación de Dios no es para todo creyente, sino para el creyente que guarda toda su palabra, todo el consejo de Dios, todos los mandamientos de Dios.
Ahora seguimos leyendo, dice en el 23, respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mi palabra guardará, obediencia, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjate qué poderoso. Está diciendo que hará morada con él. No serán manifestaciones intermitentes como a veces en muchos de nosotros pasa. Nosotros a veces tenemos manifestaciones del Espíritu intermitentes por temporadas, lo que llamamos el mover del Espíritu. Hay un nuevo mover del Espíritu y se siente en la iglesia un nuevo mover, y por temporadas sentimos a Dios, por temporadas vemos milagros, por temporadas vemos respuestas de Dios, pero Dios no quiere que por temporadas nosotros tengamos manifestación de Él, sino dice que si nosotros nos mantenemos en su palabra y su palabra en nosotros, tendremos una manifestación constante de Dios, porque dice aquí que Él hará morada en nosotros, tal y como cuando Jesús, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre Él en forma de paloma, es decir, en forma corporal de paloma, y se posó sobre Él y ahí se mantuvo. Y todo el tiempo que Jesucristo estuvo caminando en esta tierra, el Espíritu de Dios estaba sobre Él. Y había una manifestación constante de la presencia de Dios en el siervo Jesucristo, ¿verdad? Entonces, te das cuenta que la obediencia, el nivel de nuestra obediencia determina el nivel y la constancia de la manifestación de Dios en nuestra vida. Es así. Si nosotros nos mantenemos en la palabra tendrá efecto, porque la palabra es viva y es eficaz. Tenemos que ser constantes en obediencia y cada día mejorar nuestra obediencia en nuestra vida, rendirnos cada día más a nuestra vida si queremos ver la manifestación de Dios en toda nuestra vida. Yo anhelo con todo mi corazón, y lo que más anhelo antes que Dios me responda, porque sé que el que Dios me responda oraciones, el que Dios se manifieste en mi vida, en mis finanzas, en mi salud, etcétera, tiene que ver con que yo me alinee a su palabra. Por mucho que yo ore, si yo aplico la primera columna y aplico la segunda columna, que es la oración, después la meditación, pero si yo no implemento una vida de obedecer su palabra, en vano serán las otras dos columnas. En vano será que yo ore muchas horas en mi casa, o que yo lea la Biblia y la medite muchas horas, si no obedezco lo que la Biblia me dice. Si no obedezco lo que recibí en mis tiempos de oración, en mis tiempos de meditación, lo que Dios me habló, si lo desecho, lo pongo en saco roto y no lo obedezco, no me alineo en mi vida a eso, no tendré manifestación de Dios. Seré un religioso más, como desgraciadamente muchos de nosotros en la iglesia somos. Somos gente que solamente se congrega, escucha una palabra, ora y hace cosas religiosas, cosas para Dios, ofrenda, diezma, danza a la iglesia, pero no hay obediencia en nuestro corazón. Aún todavía parecemos más hijos de desobediencia que hijos de Dios. Recuerda que el rasgo principal de un hijo de Dios no es las actividades religiosas que pueda hacer, sino la obediencia. La obediencia provoca madurez y desarrollo de los dones y discernimiento espiritual. Los dones de Dios que ya tienes en ti, que desde Dios en tu diseño, en el prototipo que tenía de ti en la eternidad en Cristo Jesús, porque somos hechura suya en Cristo Jesús, ya habían dones ahí dentro de ti en la eternidad, que tú los tienes ya, que no lo tienes que pedir, sino tienes que entenderlos, cuáles son los que tienes y andar sobre eso. Esos dones son por gracia. Tú y yo no hicimos nada para recibirlos, tú y yo no hicimos nada para merecerlos, ya estaban ahí. Los dones son como el pelo de la cabeza. No es una peluca que te la pones y te la cambias cuando tú quieres. Es que hoy quiero orar por los enfermos, hoy quiero profetizar, hoy quiero orar por milagros. No, el don no es lo que quieres, sino lo que tienes ya. Es como el cabello de tu cabeza, ¿verdad? Ya lo traes y es así un don. Sin embargo, el nivel
de la manifestación de los dones tiene que ver y van juntamente creciendo con el nivel de madurez que tú y yo tenemos. Es como los dones naturales, ¿verdad? Un niño puede cantar hermoso, pero canta mejor alguien que tiene una voz desarrollada, una voz plena, una voz ya consolidada, ¿verdad? Es así también en los dones. Conforme vamos creciendo en nuestra madurez espiritual, los dones se manifiestan de una manera plena y gloriosa en nuestra vida. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque nos hace falta a muchos de nosotros desarrollar dones y al mundo, a la sociedad y al mismo cuerpo de Cristo hace falta que tú ya comiences a manifestar los dones de Dios para servir a otros. Pero sin embargo, ¿qué es lo que está frenando la manifestación de los dones, de la presencia de Dios en tu vida y la mía? La falta de madurez, la falta de una madurez plena en Cristo Jesús. Y yo quiero que vayas conmigo a Hebreos capítulo 5 en el verso 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios, y habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. Porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido, pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica es igual a obediencia, práctica es igual a guardar su palabra, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Te das cuenta que la práctica de la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, el estar alineados de manera constante trae desarrollo espiritual? Trae madurez espiritual, provoca que tú y yo crezcamos en madurez, en justicia y en verdad, en el conocimiento de Dios también. Es importante que tú y yo decidamos practicar la obediencia a Dios todos los días, obediencia total, absoluta al Señor Jesús. Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te digo? Eso es algo muy complicado porque hay cosas fáciles de hacer, cosas fáciles que sabemos que Él nos pide, pero hay cosas en nuestra vida que Él nos va a pedir que vamos a ser probados realmente si estamos dispuestos a obedecerle a Él. A todos nos pasa, a todos nos va a pasar que nos vamos a encontrar en una encrucijada entre obedecer y no obedecer, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, la Biblia dice que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque os habéis hecho tardos para oír. Es decir, que no entendemos y que Dios, porque debiendo ser ya maestros, en razón del tiempo, Dios está esperando que en un tiempo determinado, que en un tiempo establecido, seamos personas que empiecen a dar frutos. Muchos de nosotros somos gente que nos hemos tardado ya para obedecer a Dios. Somos gente que Dios nos ha estado hablando y hablando y hablando y nos hemos hecho tardos para oír. Y una persona que es tarda para oír es una persona que no desarrolla otras cosas en su vida, discernimiento y otras cosas. ¿Tú sabías que tú debes saber que el oído es muy importante para desarrollar el habla? Si eres una persona que tienes problemas para oír, tendrás problemas para hablar y otras cosas. Es decir, que el oído es importante para el desarrollo de otras actividades en tu vida. Si tú no aprendes a oír bien, si yo no aprendo a oír bien, no podré desarrollar otras habilidades. En lo espiritual así es también. Nos habemos hecho tardos para oír. El que no oye a Dios no puede obedecer a Dios. El que no entiende a Dios no puede obedecerle. Entonces, hacernos tardos para oír significa el tener una actitud de desobediencia. Si tú te das cuenta, los que tienen hijos pequeños como yo, ellos oyen muy bien. Cuando les hablo, estoy hablando de Calebcito y Hadasita, cualquiera de los dos a veces que no quieren obedecer a veces, yo les digo Caleb, Hadasa, les hablo, ya saben que les voy a pedir que levanten sus juguetes, ellos ya saben que les voy a pedir que hagan algo, que ordenen algo en la casa y ya lo pueden hacer.
Y sé que lo pueden hacer, porque así como sacan los juguetes de la caja, también los pueden meter en la caja. Entonces cuando les hablo, ellos hacen como que no oyen. Lo oyen muy bien. Le hablo la segunda vez, siguen sin oír aparentemente. La tercera vez también. Pero ¿sabes cómo me doy cuenta que oyen muy bien y que entienden bien? Cuando les digo, si no me obedecen, voy a traer la vara. Enseguida algo mágico pasa. Como que aprenden a oír. Así somos muchos de nosotros. Dios nos habla en nuestra vida y hacemos como que no oímos. Nos vuelve a hablar y decimos, creo que no es Dios, pero sabemos que es Él. Hasta que viene vara, hasta que viene disciplina, decimos, entiendo, Señor, voy a hacer lo que me dices, ¿verdad? Dile que está a tu lado, no seas tardo para oír y ten una actitud de obediencia todo el tiempo. Y ya para terminar, ¿cómo empiezo yo a obedecer a Dios? ¿Cómo yo empiezo a caminar en esa obediencia que Él me dice? ¿Cómo yo empiezo a desarrollar una vida de rendición total a Dios? Bueno, la primera cosa es que tú y yo necesitamos aprender a caminar con Jesús. Los primeros discípulos eran personas que apenas estaban aprendiendo a obedecer a Dios a través de Jesucristo. ¿Cómo es esto? De que estaban aprendiendo a obedecer a quien veían. A Jesucristo lo podían ver, a Jesucristo lo podían tocar, a Jesús podían hablar directamente con Él, a Jesús podían incluso desayunar con Él, platicar con Él, jugar con Él, bromear con Él. Estoy seguro, Jesús no era nadie serio, era serio cuando debía ser serio, pero también era alguien alegre, alguien lleno de gozo. Entonces con ellos estaban conviviendo todo el tiempo y Jesús de repente les mandaba hacer cosas extraordinariamente fuera de lo común. Un ejemplo de eso lo vemos en los evangelios, cuando Jesús le dice, necesito que vayan y Pedro, necesito que vayas, tires el anzuelo porque nos están pidiendo el impuesto. ¿Recuerdan aquel centurión que se acerca a pedir los impuestos a Pedro y al maestro? Y Jesús no tenía nada en la bolsa y le dice a Pedro, Pedro, tira el anzuelo, ¿verdad? Para Pedro el tirar el anzuelo no era algo común, puesto que él tenía una barca y él pescaba con redes. Así que era algo un poquito fuera de lo normal para Pedro pescar con anzuelo. Entonces Pedro va obediente, obedeciendo la voz de su maestro a quien veía, de la autoridad a quien veía, y obedeció. Y tiró el anzuelo y la instrucción de Jesús fue esta: del primer pez que saque, ábrele la boca, saca la moneda y paga el impuesto. Pedro lo hace así y se sorprende al ver la moneda y paga el impuesto. Se dio cuenta que obedecer a Jesús, a la autoridad que él veía, traía resultados. En otra ocasión también en uno de los evangelios Jesús le dice a Pedro y a Juan, los manda a buscar un hombre con un cántaro para que ellos les prepararan el aposento para que tuvieran su Santa Cena, tuvieran el evento de la Santa Cena y la celebraran la Pascua. Entonces les dice, vayan a tal ciudad y en la entrada verán un hombre con un cántaro y entren con él, entren en su casa. Y otra vez va Pedro y Juan, de nuevo, los dos obedientes, ¿verdad? Aprendiendo a obedecer a Jesús, ¿verdad? Y ellos van y se encuentran a un hombre en la ciudad. Para empezar, un hombre con un cántaro no era normal ver, no era común ver. Un hombre con un cántaro era algo extraño, porque normalmente las mujeres eran las que se dedicaban a esas actividades. Segunda cosa, ¿qué probabilidad había de que cuando ellos entraran vieran a un hombre con un cántaro? Es muy improbable. Y segundo, les dijo Jesús que cuando el hombre entrara a una casa, también ellos entraran con él. ¿Tú te imaginas entrar, ves por ejemplo a tu vecino que vive enfrente de tu casa que está entrando, o algún lugar, va entrando ahí esa persona y tú vas tras él metiéndote a su casa? Es como que algo muy extraño, ¿verdad? Te golpean, no sé, o te corren, oye, ¿qué haces tú aquí en mi casa? Estás metiéndote en propiedad ajena, no puedes estar aquí. Bueno, eso es lo que Jesús les mandó a hacer, métanse donde Él se meta. Y así se metió, ellos fueron obedientes a la voz de Jesús, se metieron con Él. Y el Señor extrañó, les dijo, oye, ¿ustedes qué hacen aquí?
Y ellos le respondieron, oye, solamente venimos a preguntarte si tienes ya el lugar, el aposento listo, porque el maestro quiere celebrar aquí la Pascua. Y él les dijo, claro que sí. ¿Te das cuenta? La obediencia trae un resultado poderoso. La obediencia resultó en algo productivo en ellos, en todos los discípulos, ¿verdad? Cuando tú y yo aprendemos a obedecer la voz de Jesús, vamos a ver milagros como esos. Una tercera ocasión, ya para terminar, Jesús manda otra vez a Pedro y a Juan a buscar un pollino. Jesús tenía que cumplir la profecía de Zacarías que dice que viene tu rey humilde sobre un pollino, en el que nunca nadie se había sentado. Y Jesús los manda a Pedro y a Juan y les dice, vayan y desaten el pollino. El pollino no era de Jesús, el pollino no era de ninguno de los discípulos, el pollino era una persona que la Biblia no menciona quién era. Sin embargo, ellos obedecen a Jesús. Y Jesús le dice, y cuando lo desaten, si alguien les pregunta, ¿qué hacéis desatando el pollino? Le dirán, el maestro lo necesita. Van los dos obedientes. Porque para obedecer a Dios, amado, quiero que si no has escuchado nada de esta lección, escuches esto con todo tu corazón y toda tu atención. Para obedecer a Dios, primero hay que obedecer al que vemos. Porque si no aprendemos a obedecer al que vemos, no aprenderemos a obedecer al que no vemos. Entonces estos hombres durante 3 años y medio, si tú te fijas bien, no aprendieron mucho. Tanto así que Jesús al final, antes de irse, les dice, tengo muchas cosas que decirles, pero no las pueden llevar. Pero lo que sí les estaba enseñando en serio Jesús era obedecer su voz, por muy loca que parezca la instrucción. Les estaba enseñando a obedecer su voz. Entonces los discípulos van a buscar el pollino, lo desatan, y cuando lo están desatando, alguien se aparece ahí y le dice, ¿por qué desatan el pollino? Entonces ellos dos dicen, el maestro lo necesita. Y entonces la persona dijo, ok, llévenselo. Y así fue como se llevaron al pollino, se montó Jesús y cumplió la profecía. ¿Te das cuenta que la obediencia trae resultados? La obediencia a su voz trae resultados. Una vez escuché algo que es muy cierto. 1 gramo de obediencia puede hacer mucho más que 100 toneladas de oración. Si tú y yo oramos mucho, leemos mucho, pero no obedecemos, tendremos muy poco resultado o ningún resultado. Pero si tú y yo obedecemos la voz del Maestro, vamos a tener resultados, porque no es una palabra cualquiera, sino es la voz del Creador de todas las cosas. Y si el Creador de todas las cosas me dice, ven, y yo obedezco a ese ven, aunque sea el piso de agua, yo podré caminar sobre ellas, porque es la palabra de Dios la que estoy obedeciendo. Es necesario que obedezcamos. Esta es una columna sumamente importante, porque Dios no está buscando gente que cante, Dios no está buscando gente que predique, Dios no está buscando gente que venga a una iglesia todos los domingos o todas las reuniones. Dios está buscando gente que le obedezca. De David se dijo esto, he hallado a alguien conforme a mi corazón, a uno que hará todo lo que yo quiero. Los discípulos aprendieron a obedecer la voz del que veían, del verbo de Jesucristo, porque todo ese tiempo aprendieron a escuchar y a hacer, para que cuando Jesucristo fuera tomado y fuera llevado al Padre, pudieran obedecer con facilidad al Espíritu Santo, a quien no veían. Así como tú y yo tenemos autoridades, tenemos personas a quien Dios ha puesto para darnos instrucciones, incluso órdenes. Si las obedecemos, aprenderemos a oír con mayor facilidad a Dios, porque la obediencia, como ya leímos aquí en Hebreos, desarrolla nuestros sentidos y nuestro discernimiento espiritual por la práctica. Esto es todo por hoy. Yo quisiera que oremos juntos. Hijos que están en casa escuchando este mensaje, amigos, iglesia, familia, es lo que Dios nos pide, que aprendamos a obedecer, que aprendamos a oír y a obedecer su palabra. El primer mandamiento de Dios es, oye Israel.
tu Dios Jehová uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Hijo, obedece a tu padre. Padre, obedece a tus autoridades. Esposos, obedezcan, sujétense unos a otros y obedezcamos a las autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros. Aunque sea incómodo obedecer, nos va a ayudar a crecer en el Espíritu. Vamos a orar, toma la mano del que está a tu lado y vamos a orar juntos para que Dios nos ayude, porque este cuerpo se rehúsa a obedecer, pero el Espíritu está dispuesto. Cierra tus ojos y ayúdame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que tú nos oyes y estás atento a la oración. Y es por la vida de Cristo Jesús y es por la justicia de Jesús, por la sangre de Jesús que tú has derramado, Señor, que nosotros somos aptos y aceptos delante de ti. Y queremos pedirte que nos des la gracia para entregarlo todo, Señor. Para entregarlo todo en obediencia a ti y en sujeción a ti. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a obedecer en todo tiempo. Que sobre todas las cosas aprendamos a oír con claridad tu voz y ejecutarla como tú quieres, cuando tú quieres, donde tú quieras. En el nombre de Jesús, declaramos que el rasgo principal de nuestras vidas no será venir a una iglesia, no será cargar una Biblia, no será hablar términos cristianos, religiosos, sino el rasgo principal de cada uno de nosotros que estamos orando y escuchando esta palabra será la obediencia. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas muy buenas tardes o buenos días o no sé a qué hora estás viendo esto. Que te la pases genial con tu familia y que aprendamos a obedecer juntos al Señor. Obedecer a Dios es un deleite. Que Dios te bendiga. Vamos ahora a interceder por lo siguiente. Iglesia Restauración te invita este domingo 29 de julio a sus bautizos durante nuestras 2 reuniones, 9 de la mañana y 12 del día. Para mayores informes, acércate a nuestro módulo de información al término de nuestra reunión. Iglesia Restauración te invita a su segunda semana de evangelismo, del 30 de julio al 4 de agosto. Tu participación es muy importante, así que prepárate, intégrate y participa. Semana de evangelismo, del 30 de julio al 4 de agosto. Iglesia Restauración te informa que este domingo 5 de agosto tendremos una sola reunión a las 10 de la mañana, donde celebraremos nuestro día de comunión. Prepárate con toda tu familia.